tuvimos momentos como la avalancha, fue un momento muy difícil de superar, no entendíamos por qué nos estaban golpeando repentinamente y pocos días después de haber sufrido el accidente, sufrir la avalancha fue algo muy duro porque perdimos 8 amigos que estaban en buenas condiciones. Tuvimos 3 días y 3 noches sin poder salir de aquel lugar, no, sin saber si íbamos a poder sobrevivir. Y en el momento de la avalancha sí fue el único que quedó con la cabeza hacia afuera, se sintió solo, dice que le entró una angustia pensando que nos habíamos muerto todos y que se quedaba solo en la cordillera, bueno, y empezó a moverse y a ayudar a los que estaban más cerca de él y empezamos a salir todos. Si yo me dormía, me iba a cangrenar, se me iban a congelar los pies, Claro. si no iba a empezar en toda la nieve. Claro. Agotados, además, de todo el estrés y el ejercicio, el esfuerzo de rescatar a los demás. Uh-huh. Fue realmente inhumano, la desesperación por rescatar a todo el mundo, escarbando, los dedos se te congelaban. Uh-huh. Recuerdo que me oriné las manos para que entraran en calor, porque los dedos ya no me respondían, se te escarbabas, te daban vuelta. Después que me salvé, fue esa pelea de esa noche de empezar a escarbar para sacar a todos y gritarles, aguanten, aguanten que los vamos a sacar. Uh-huh. Y bueno, y ahí se nos murieron 8. Pero después de eso también fueron 3 noches más ahí adentro, ¿no? El accidente, el haber quedado vivo después del accidente, y bueno, decís, por lo menos estoy vivo, me van a venir a rescatar en 1 o 2 días, mañana, pasado, pero estás vivo, tenés alguna lesión, pero nada del otro mundo. Después de empezar a adaptarte a vivir en esa situación espantosa, uh-huh, que te caiga ese alud y que te encuentres con esa desesperación, porque lo otro fue tan rápido que no te dio tiempo a desesperarte, que no te dio tiempo a pensar realmente qué está pasando. Y acá sí te dio tiempo, porque acá saliste de ese hoyo, saliste de estar tapado con la nieve, te encontraste en un iglú encerrado, con esa desesperación de decir me salvé antes y ahora me tengo que morir acá, muerto de frío, arriba de mis compañeros. Era espantoso eso, es decir, fue otra de las grandes pruebas o de las grandes desafíos que nos llevó Dios, la naturaleza, lo que sea, a superar y mentalmente y poder seguir adelante, ¿no? Era una cosa que era muy difícil. Por algo, en ciertos momentos de esa desesperación, decíamos de que los buenos eran los que se morían porque dejaban de sufrir y los malos éramos los que quedábamos porque teníamos que seguir sufriendo para después morirnos. Era la visión del purgatorio que habíamos idealizado dada la formación católica que teníamos y por qué nos estaban pasando las cosas. Los primeros 16 días fueron los máximos en emociones y golpes fuertes. Después de la luz y los 3 días de encierro, de ahí para adelante el panorama cambió sustancialmente. Una que perdimos 8 en la luz, pero los días empezaron a poner un poco más largos, más luminosos. Ya no estaba el estrés del apuro unirse, porque ya éramos menos, el reparto de la comida podía durar unos días más. Entonces sin decirlo, todos sentimos un poco más de tranquilidad y de tiempo para prepararnos mejor para salir. Yo estaba junto con el Vasco y con Arturo. Con Arturo. Yo estaba tapado por nieve y por todas las tapas que tapaban el avión en el fondo y con la pierna quebrada, así que imagínate que no podía hacer nada. Yo estaba ahí de casualidad, yo dormí ahí muy poquitas noches.
Este es el inicio de una serie de especiales que vamos a desarrollar tema por tema, de eventos, sucesos siempre muy dolorosos, siempre con un espíritu de supervivencia. Con ese espíritu de supervivencia que, si bien los 16 supervivientes señalan cada historia de distinta forma, desde su propio ángulo de vida, desde su experiencia, desde lo que sintieron emocionalmente y lo que al día de hoy han desarrollado en el aspecto racional y emocional sobre estos eventos, y también sobre el hecho de ir recordando cosas nuevas con el transcurrir de los años, confluyen en que todo esto se dio motivado por el amor a los familiares, por el deseo de volver a ese conjunto de personas que les daban vida, que les daban ese cariño, ese amor, ese soporte, y el hecho de que supieran que ellos estaban vivos. No quiero ahondar tanto en el tema del amor en este caso, simplemente poner en contexto que vamos a ver a lo largo del tiempo en el que desarrollemos estos temas con información, por supuesto, de primera mano, en la propia palabra de los supervivientes. Y en algunos momentos vamos a conversar con ustedes como ahora, explicando algunos temas, o de repente tratando de poner un poco en contexto esto, más para las personas que recién están entrándole un tanto a esta historia icónica de la humanidad, a esta historia de supervivencia, que en realidad tiene que quedar marcada para siempre, como un legado permanente, eterno, y que al mismo tiempo sea un método de enseñanza para la vida, y que debería de estar libre de toda ideología para que esto llegue a los corazones de cada persona sin ninguna clase de filtro más que la propia razón y entendimiento de cada quien que sepa contarlo, que sepa leerlo, que sepa interpretarlo. Y que al final termine siendo lo que nos pasa a todos, que hicimos de esta historia algo nuestro. La hicimos también nuestra. En esta edición vamos a tratar sobre la avalancha. 16 días después del crash, del accidente, de ese accidente en donde fallecieron muchas personas y quedó un grupo de supervivientes bastante amplio comparado con otros accidentes aeronáuticos, y que poco a poco fueron falleciendo algunas personas. Este grupo que ya estaba consolidándose después de ese día 10, después de ese día 7 u 8 en donde comenzó el consumo de supervivencia con los restos de los fallecidos, y del día 10 en donde comprendieron que tenían que valerse por sí mismos y que ese siempre fue el camino, y que de alguna manera, aunque no hayan planificado nada previamente, ya lo estuvieron haciendo. Después del día 10, el grupo se organizó y todas las cosas cambiaron. Pero parece que se necesitaba de algo más fuerte, un filtro más doloroso para templarlos y hacer que comenzara, así como lo dijo alguna vez don Fito Strauch, se diera el inicio de la sociedad de la nieve. El verdadero inicio, como dijo él, y como lo van a escuchar más adelante en esta edición. Con esto no estamos contraponiendo el concepto que maneja don Pablo Bierzi, quien es el escritor del libro La Sociedad de la Nieve, ni tampoco lo que mucha gente pueda pensar. Solamente estamos trasladando lo que don Fito dijo en algún momento. La avalancha fue un filtro brutal. ¿Cómo imaginarse el estar descansando o empezando a descansar en el caso de algunos, si es que se le puede llamar descansar a las posiciones que ellos tenían que adoptar
para intentar dormir, pasar esa noche que en realidad comenzaba a las 4, 4:30 de la tarde, en algunos casos un poco después. ¿Cómo imaginarse que cuántas cosas cayeran encima de cada quien junto con la nieve y teniendo en cuenta las posiciones de varios de ellos mucho más abajo que otros? Y todo lo que debieron de haber sentido en ese momento, que no necesariamente lo cuentan a plenitud en cada uno de sus testimonios. Yo imagino que con el paso del tiempo muchas cosas se han ido borrando, otras la mente también las ha ocultado por protección, pero también otras son tan dolorosas que no tienen palabras para poder transmitirlas y comunicarlas. Basta ver algunos microgestos de ellos cuando a veces cuentan su historia o cuentan esta parte. Tengo que ponerles en contexto que en las entrevistas que he realizado, he evitado realizar repreguntas o preguntas que puedan incidir en lados muy sensibles o dolorosos, más allá de lo que ellos cuentan, porque la idea nunca fue quebrarlos ni intentar quebrarlos. Creo que ellos ya vivieron demasiado dolor como para que nosotros intentemos que ese dolor tan genuino y tan presente, de todas maneras, porque hay cosas con las que se tienen que convivir en la vida, pueda llegar hacia cualquiera de ustedes a través de una entrevista mía. Tenemos que poner en contexto algunas cosas, no solamente el hecho de las posiciones, sino que las hamacas también estuvieron colocadas en otra ubicación. Probablemente en el libro Arriba en la Cordillera, que no hemos tenido el gusto de leerlo, se pueda detallar esas posiciones, por lo tanto recomendamos que adquieran ese fabuloso documento que esperamos alguna vez tenerlo entre manos y de repente compartir un poco más de lo que ya muchas personas al haberlo leído conocen y han esperado de esta gran investigación desarrollada por John Giver y aquí, en esta parte del continente, me refiero a la parte sur del continente, por el gran periodista Scott. Así es que esperamos que ustedes puedan leer ese libro e informarse mucho mejor. Que, como dijo Pierce Paul Reed, es el mejor complemento a su libro, el primer libro autorizado de la tragedia o el milagro de los Andes, que se llama Viven. Así es que sería bueno que tuvieran en cuenta la posición de las hamacas, dejar de lado las películas que hayan visto, para que ustedes puedan comprender un poco mejor la situación de ellos. La ubicación de cada uno puede no ser siempre la más exacta, porque la memoria juega pasadas, pero lo importante es lo que hicieron para sobrevivir y esa enorme tenacidad humana para soportar en un ambiente tan reducido, a oscuras, sin nada de lo que mínimamente ya tenían, 3 días hasta poder salir del fuselaje casi completamente lleno de nieve hasta la parte cercana al cockpit, en donde aparentemente por una cuestión de presión la nieve no ingresó más. También hay que tomar en cuenta algo que se dice y está registrado desde el libro Viven, que es la posición en donde descansó don Antonio Vicentín. Él no estuvo durmiendo con el grueso del grupo, ni tampoco estuvo durmiendo en las hamacas. Hay que tomar en cuenta que él también comenzó a escarbar, pero al estar todo a oscuras, probablemente varios, bueno, los pocos supervivientes que quedaron en ese momento junto a él, descubiertos, no lo vieron. Roy Harley sí estuvo
cerca de la hamaca, al costado de la hamaca prácticamente, si es que entendemos bien su relato. Para algunos, suena desconcertante que Roy Harley haya salido al exterior, o haya salido del fuselaje, para hablar un poco más propiamente, y haya regresado para después escarbar. En el libro Viven se menciona esto, así es que tampoco ni es un invento, ni una fabulación, ni un engaño de su propia mente. Pero lo que ocurre es que Roy Harley, junto con otra persona, eso está en el libro Viven, ustedes lo pueden ver, llegan a tratar de botar nieve por un espacio en el que queda abierto el fuselaje. Entra la primera avalancha, pero no cubre completamente todo, aunque todo estuvo a oscuras, pero tratan de botar nieve. Llega la segunda avalancha y queda todo tapiado. Es allí cuando, en cuestión de segundos, Roy Harley comienza a escarbar. Antonio Vicentín ya estuvo escarbando y allí varias personas que van saliendo comienzan a ayudar. El contexto no es tan simple de entender porque los relatos pueden ser contradictorios en algunos momentos o ubicar personas donde aparentemente no estuvieron. Pero no podemos dudar de la palabra de Dios tampoco, porque así como a lo largo de la historia muchas cosas se cuentan de formas distintas, o algunas veces alguien dice, no sé, no pasó, lo digo esto de forma figurativa, no porque alguien lo haya dicho directamente, porque no todos estuvieron juntos en todos los momentos que se vivieron. Así es que esto hay que comprenderlo de esa manera. No podemos dudar de los testimonios, sino más bien tratar de unirlos y de interpretar la situación como tal y las reacciones que ellos tuvieron, que siempre confluyen en respetar la vida y en hacerla prevalecer ante cualquier circunstancia. Don Pedro Algorta en algún momento dio una reflexión en una entrevista hace bastante tiempo acerca del tema de que todo partió por el egoísmo, el hecho de yo me quiero salvar primero y por eso es que me doy cuenta que tengo que colaborar. Yo no sé si es una postura que todos comprendan, ni tampoco una postura que todos acepten o con la cual concuerden. Lo interesante de esto va por el hecho de no digo yo comprendo que tengo que colaborar, sino más que nada, de hecho, es instintivo querer salvarme y se puede interpretar como algo egoísta o como simplemente un hecho de egoísmo. Personalmente yo me quedo con el lado instintivo, pero comprendo que se trate de algo egoísta el querer yo mismo salvarme y después tengo que participar para que todos nos salvemos, porque al final de cuentas llegamos y arribamos a un solo concepto. Todos necesitamos de todos. Y por tanto, puedo estar de acuerdo con lo que dijo don Pedro Algorta en ese sentido. Si es que va por allí, no lo sé, pero es como lo interpreto yo. Ahora, cada uno tiene que interpretarlo. De esta manera, yo no quiero influir en un comentario, sino más bien tratar de hacer comprender lo que pasaba por la mente de algún que otro superviviente en los momentos tan duros que no nos han tocado vivir a nosotros y que por lo tanto es difícil que se pueda aceptar en sí un cuestionamiento hacia ellos. Hay que ponerse 72 días en los zapatos de ellos para poder siquiera intentar un cuestionamiento cuando sabemos que el resultado de todas maneras, y a pesar de lo trágico de esta historia, resultó positivo. Porque hoy tenemos muchas familias y mucha más gente viva gracias a ellos. Y no solamente por el mar de personas que se reprodujo después de que ellos regresaran, sino porque también ellos, en silencio, hicieron mucha labor social. No solamente a través de la Fundación Viven y otros más, sino porque también lo hicieron por cuenta propia. Tienen un enorme corazón. Y sí, son personas normales como nosotros.
pero que han trascendido a la historia de la humanidad. También, pero quedé con menos altura de nieve en mi cabeza y probablemente yo también estaba, a mí lo que me hace pensar, yo estaba despierto, yo no me había dormido todavía, yo sentí mi cabeza contra el piso del avión, sentí una vibración como cuando estás en la calle y pasa un camión pesado, cuando pasa un bus, que sentís que vibra un poco el piso, bueno, yo sentí esa sensación y dije, qué raro, ¿qué es esto? Y en el segundo instante sentí algo que me apretaba la cara, yo me ponía una remera de algodón, para que la nieve que entraba por los agujeros del avión no se me derritiese en la cara, me ponía una remera y me protegía. Yo sentí que algo me apretaba la cara, no sabía lo que era, no sabía lo que estaba pasando, y automáticamente pegué un salto, sí, pegué un salto con un resorte y pude sacar mi cabeza. Eso sí fue. Y bueno, en ese primer momento me vino a la cabeza un pensamiento que fue terrible. Yo veía el avión todo tapado de nieve, todos estaban tapados de nieve, arriba estaba colgado Nogueira, como tú bien decís, en una red que le habíamos hecho porque estaba muy lastimado, para que estuviera más cómodo. Me miraba con cara de loco, con unos ojos desorbitados, y yo dije, se mueren todos y me quedo yo solo vivo. Esto hubiera sido terrible, yo hubiera durado pocas horas. Y ahí, bueno, hice un esfuerzo y pude zafar de eso, como un gusano que sale entre la nieve, pude zafar de eso. Yo me había cambiado de lugar 5 minutos antes de mi puesto con mi íntimo amigo Diego Storm. Él murió, yo quedé vivo. Lo primero que me vino la desesperación por ese espacio que quedaba entre la nieve y la parte de arriba del fuselaje, salí hacia afuera. Cuando salgo hacia afuera veo todo el panorama, todas las montañas que habían cambiado. Se ve que la cantidad de nieve que se había movido era terrible, enorme. El panorama que yo veía eran montañas que yo no conocía. Ahí me di cuenta que afuera no podía hacer nada, entré de vuelta y empecé a escarbar, ya veía manos que iban saliendo, iba escarbando, yo les dejaba un agujero tratando de que ellos pudieran ir respirando y iba a buscar a otras personas. Por el agujero que yo había dejado empiezan a salir otros compañeros, y a medida que iba aumentando la cantidad de gente que estaba liberada y que se movía en ese pequeño espacio y nos movíamos arriba de la nieve, nosotros mismos con nuestro cuerpo compactábamos la nieve y hacíamos que a los que no habían podido salir hasta ese momento se les hiciera más difícil sobrevivir. Ahí la cabeza tú no pensabas, funcionabas a adrenalina a 100%, a 1000 kilómetros por hora, tratando de sacar. Yo sabía que segundo que pasaba era algún otro más que podía rescatar. Así fue que con esa avalancha, con esa luz, murieron 8 personas, entre ellos mi íntimo amigo que 5 minutos antes me había cambiado el lugar. Casi 1 metro por arriba de todos, como arriba de una puerta de un estante, porque me acalambraba. Tenía más colchones y más frazadas y dormía solo arriba. A unos, ¿qué serían? 3 metros, 4 metros, estaba la camilla donde estaban Arturo Nogueira, Echevarren y Mangino, que tenían dificultades motrices y se tenían que quedar ahí arriba. Cuando entra la luz, y yo dormía tapado, con la cabeza tapada, me acuerdo que me cae nieve en la cabeza, saco la mano, toco nieve, y ahí me doy vuelta y digo, ¿quién está jugando con nieve? Y estaba el avión totalmente cubierto. El único que estaba en posición rampante era Mangino, que no emitía sonido. Los otros 2 estaban quietos, y ahí me tiro en medias como estaba y empiezo a escarbar, que hacia ese lado del avión había bastante nieve, y no sé si rescato a Fito, a Eduardo, a Roy, sé que a alguien saco, quedó agotado. Roy sigue sacando gente a partir de ese momento, y así se van alternando. Ahí seguro que no estaba Carlitos. Mangino obviamente no estaba porque no se podía mover del lugar donde estaba, porque tenía una pierna fracturada, y ahí se empiezan a ir sacando y empiezan a aparecer unos vivos, otros muertos,
y ahí se da ese alia, esa suerte de que van pasando los segundos y unos van saliendo vivos y otros quedan muertos. Pero evidentemente hubo gente que no estuvo en el rescate. Capaz que Carlitos, cuando lo sacaron, trató de sacar a uno. También me acuerdo que al tener tapiada la entrada, cuando entra la luz cae como una mampara y quedan algunos abajo de esa mampara. Claro. Y entonces cuando se sacó esa nieve fue más fácil de rescatarlos a ellos que a otros. No sé, hubo una cantidad de cosas y no hay que olvidarse que estaba al oscuro, estábamos al oscuro, no se veía absolutamente nada. O sea, básicamente uno se reconocía por la voz probablemente, ¿no? Eso Sí, era. exactamente. Y eso Nos puede haber generado reconocíamos. alguna... Sí, siga por favor. Y nos reconocíamos por la voz, y después que terminó el rescate, que quedamos todos metidos como dentro de un iglú, prendíamos un encendedor para ver las caras de los que estaban. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que había poco oxígeno en el grupo, habíamos quedado 18 vivos y que nos íbamos a morir ahogados. Es decir, los primeros que prenden un encendedor resulta que se encuentran con que se apagaba. Entonces dice, no tengo gas, y prendían otro y le pasaba lo mismo. Y al tercero, esto no es casualidad, algo está pasando. Y ahí se dieron cuenta de que no había oxígeno y hubo que perforar el avión con un caño que ya estaba medio roto, y ahí cayó nieve y pudimos respirar y quedarnos ahí, que estuvimos casi 3 días metidos en ese agujero. Claro, sumamente dramático ese momento, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, porque no solo estuvimos 3 días en ese agujero, sino que abajo nuestro, abajo de la nieve donde estábamos pisando, estaban nuestros compañeros que habían muerto. Estábamos muertos de frío, estábamos mojados, estábamos desesperados porque no podía salir, porque apenas tenías una entrada de oxígeno. Yo creo que si el primer día fue feo, creo que fue mucho peor, porque nos enfrentamos con la muerte muy de cerca, con el frío, de estar adaptándonos a la situación esa brutal de vivir en ese avión, a pasar a estar en un iglú muertos de frío, a ver con nuestros compañeros muertos. Eso fue algo tremendo. Yo creo que te diría que fue peor que el accidente mismo. Dormía abajo generalmente, pero en algún momento que estuvimos un poco apretados de lugar físico, algunos de los que estábamos, Pancho Delgado y yo, que estábamos con las piernas quebradas, nos tocó subir ahí con 2 de los heridos más graves que teníamos. Me tocara dormir ese día de la avalancha en la hamaca, y eso fue la razón por la cual no fui tapado por la nieve y no quedé sumergido abajo de toneladas de nieve donde me podría haber muerto. Tuve la ventaja de que me apretaron las valijas y todo lo que me cerraba el agujero del avión, pero bueno, fue eso lo que sucedió, y bueno, y finalmente 3 días después y 3 noches después conseguimos salir de ese enredo que nos había generado esa avalancha, que hasta el día de hoy no la entiendo por qué y para qué. Que ayuda mucho. Pobre, ¿no? O sea, te protege un poquito del frío, te da cierta alegría ver el sol, y bueno, ese día estaba gris, feo, y decidimos protegernos temprano, rezar como rezábamos siempre, con el rosario de Carlitos, y bueno, y hablar de ciertas cosas, y después pensar en cada uno de nuestros familiares, que era lo que nos fortalecía para seguir luchando. Me arrastraba todos los días para salir del avión, y tenía cierta movilidad, ellos no. Y yo quedé muy apretado por todo lo que se cerraba donde se había roto el fuselaje, entonces no tenía cómo movilizarme, y con la pierna quebrada tampoco tenía mucha movilidad y muchas posibilidades de ayudar. En su lugar, y así había quedado hasta ese día, entonces no tenía mucho para hacer, ni mucho para moverme, ni muchas posibilidades de ayudar. Lo que sí sufrí mucho en ese momento, porque fue un momento muy triste en el cual tuve mucho miedo de quedar solo y abandonado en esas condiciones. Y bueno, y fue un momento muy difícil de pasar, y que pasó muy rápido también, y
y bueno, y ahí fuimos viendo cómo, no sabemos quién decide quién se queda y quién se va, pero hubo gente que sobrevivió más tiempo que otra y bueno, y se salvó, y otras que murieron mucho más rápidamente. ¿Por qué? No lo sabemos, y la realidad fue esa. Después de la luz, cuando ahí se pierde toda referencia con el mundo anterior y empieza un mundo nuevo, empieza una sociedad nueva. Nosotros al salir del infierno, estar 3 días encerrados, con los 8 muertos de la luz, que no podíamos ni lugar para sentarnos, era un castigo pasar esos días ahí. Cuando logramos salir, afuera fue tan grande el cambio, que era pasar del infierno al cielo. Yo salí de los primeros, salíamos como por una cueva, ¿no? Por el costado de la ventana de la cabina de los pilotos. Fuimos saliendo de a uno con trabajo, y yo me senté a mirar cómo iban saliendo todos, y la maravilla del cambio de circunstancias. Salías a un espacio puro de nieve blanca, la nieve había tapado todas las impurezas y teníamos un día maravilloso de sol, el blanco de la nieve te encandilaba, y el cielo azul. Decías, bueno, esto es otro mundo, es como una sensación de plenitud. Algunos decían, estoy sintiendo a Dios. Fue una situación espiritual muy, muy importante. Ese fue un cambio total. Celeste Dios, que le rezamos tanto, pidiéndole para que nos ayude, y a estos 8 no solo los hizo comer a sus amigos y ahora los mata. Ese es nuestro Dios que le rezamos. Me agarré una bronca, si fue una especie de rechazo. Tanto que Carlitos empieza a rezar y me dice, Fito, no rezás. No, a tu Dios no le rezo, a tu Dios no le rezo. Ese Dios no existe. El Dios lo tenemos adentro de nosotros, Dios. Bueno, fue una reacción del momento. Después, a la noche siguiente, la montaña rugió y pensé que podía venir otra luz. Y Carlito me tira el rosario, Fito, a rezar. Y sí, agarré el rosario y me puse a rezar enseguida. Ante el miedo te agarrás de lo que sea para salvarte. Algunos más también tuvieron la sensación de estar muertos. Yo tuve una sensación clarísima. Cuando la luz me inmoviliza, me quedo como absolutamente inmóvil, el cuerpo se me enfría con todo rodeado de nieve. ¿Y qué haces ahí? ¿Te viene la locura y empezás a patalear? No, es al revés. Hay una sabiduría del humano, no sé, ancestral, que cuando no tenés opciones, haces una aceptación. Yo no tuve más mínimo momento de angustia, al revés. O sea, rapidísimamente acepto, me aflojo todo el cuerpo, aflojo todos los músculos, me orino encima y me muero. Me morí. O sea, no existía más. Pasé a ser un pensamiento fuera de mi cuerpo, un pensamiento, una sensación potente de un presente fuertísimo, sin pasado, sin futuro. Era un momento actual. No sé si eso duró 20 segundos o 3 minutos. No había sensación de tiempo. Era una sensación de un presente intenso y una especie de estado de paz total. Y estás como en un nirvana. Una sensación linda. Digo, debe ser eso, la muerte. O sea, se me ocurre que en ese momento mi cuerpo estaba clínicamente muerto, porque mi cuerpo no existía, yo existía solamente el pensamiento. Y no sé cómo pude volver. Me pisó Roy Harley, me pisó al lado de la cabeza y sé que me hizo una cierta presión, sentí un ruido y como que volví en mí, bajé. Ese pensamiento entró de vuelta a mi cuerpo y me despierto, saco una mano, pido que me ayuden. Y bueno, pero es una sensación. Si hoy me decís, mi cuerpo no estaba, si yo me moría, ¿dónde se metía ese pensamiento intenso? ¿Volvía a mi cuerpo o queda flotando por ahí y yo seguía viviendo esa eternidad? Mira, Marcelo Pérez estaba al lado de Eduardo. Cuando me sacan a mí, lo sacudo a Eduardo, lo saco de su estado y le digo, sacarlo a Marcelo.
Bueno, lo sacó de Marcelo y Marcelo ya no respondía. Enfrente mío sale Coche Inicial, Daniel Fernández y Bobby François, todos se salvaron gracias a que Roy me encontró mis manos. Pero al día siguiente, cuando hay aparece un poco de luz resplandeciente, bueno, empezamos a correr un poco los cuerpos para un costado, para no estar arriba de ellos, ¿viste? Había muy poco espacio, por lo menos los apilados los poníamos un poco a un costado. Y yo me acuerdo la cara del capitán de Marcelo, que yo le tenía mucho respeto y cariño. Y digo, pues es la misma cara que hubiera tenido yo si no volvía. Porque se ve que estaba en ese mundo de paz, de nirvana que te fui. Yo sé, doy por seguro que Marcelo se murió en ese mismo estado que me hubiera muerto yo. O sea, era una cara no una cara de angustia, sino una cara de paz, ¿viste? Digo, qué lindo, se lo conté. Se lo conté a un hermano de él, 50 años después. La verdad que nos emocionamos los dos, y me dijo, gracias por lo que me estás contando, porque le queda un recuerdo más lindo que su hermano se murió en paz, ¿no? Esa es una sensación fuertísima. Yo creo que eso nos dio fuerza y nos motivó a seguir muy enteros, y la reacción de lucha que tuve en el alud al salir y empezar a gritar y a organizar y todo eso, como que tuve ese momento de estar fuera de tu cuerpo, como que te dio una energía especial al volver, ¿no? Como que trajiste alguna potencia del cielo que bajó y te dio más fuerza, más fuerza para bancar eso. Pero sí, fue una experiencia impresionante, sí. A mí nadie me saca de la cabeza que si yo no volvía, ese pensamiento quedaba, en algún lado queda, era muy fuerte. Esos 6 lo sé porque estaba yo, estaba Eduardo y estaba Marcelo, y enfrente estaba Coche, Daniel y Bobby François. Esos 6 lo sé. Y ahora los otros hay un poco de mezcolanza, porque estaba Roy, estaban en una punta, los dos que estaban en las hamacas, son los únicos que quedaron destapados. Y después había todo un mareo ahí de gente que nadie sabe muy bien dónde estaban. Altura, que fue realmente inhumana, te repito, nos habíamos caído, un avión nos habíamos salvado. Después suspende la búsqueda. Después nos cae una avalancha arriba que fue lo más cruel. Ya murieron muchos que, si bien no eran conocidos al principio, ya eran amigos míos. Se quedan relaciones muy fuertes, en minutos, en segundos, se quedan relaciones fuertes. Por un gesto, por una actitud, por un gesto de solidaridad, se quedaban afectos fuertísimos. Que eso fue lo que nos mantuvo a todos muy unidos, ¿verdad? Y ahí sí protestamos, bueno, si nos quiere matar Dios, que nos mate una vez por todas, que nos haga padecer más. Porque realmente esa avalancha fue realmente inhumano, ahí fue un golpazo tremendo por todo lo que significó. Todos los chicos amigos ya que murieron ahí, que no fuimos rescatados. Y más el padecimiento, yo ahí perdí en esa avalancha, perdí los zapatos, las medias, quedé con los pies en la nieve, el agotamiento sin poder dormirte, porque yo tenía un pie arriba sentado en la nieve, en un pedacito que quedó descubierto. Sí, el avión quedó prácticamente todo lleno de nieve adentro, ¿verdad? Porque acá tenía el hombro de otro sobreviviente, abajo de mi brazo, no nos entrábamos. De momento la avalancha, siendo el paso, era como que habían caído toneladas de cemento arriba tuyo. Claro. Estabas totalmente comprimido. Empecé a asfixiar, hacía fuerza apoyando los pies con toda la fuerza que podía y no logramos en un milímetro. Empecé a asfixiar y bueno, en un momento sentí lo que era la muerte, ¿no? El morirte. La separación de tu alma, tu espíritu, como quieras llamarle, en esa alma, en ese espíritu, es la esencia tuya de toda tu vida, ¿verdad? Se separa de tu cuerpo y se va elevando por un túnel de luz. Tu cuerpo queda como una cosa despreciable de abajo, ¿no? Y estaba en ese túnel de luz, una paz impresionante. Y yo de arriba veía yo la muerte, todas las cosas que pasaban abajo, veía mi cuerpo sin vida enterrado. Y ahí veo que un chico, Roy Harley, pisa donde yo tenía la mano y veo mis dedos. Yo me doy cuenta que tengo posibilidades de vivir. Pero yo la verdad que no quería volver a esa montaña de vuelta al avión ese.
estaba viendo un momento de paz, no tenía más frío, no tenía más hambre, no tenía más sed. Y un momento una paz impresionante, ¿verdad? Nunca más sentí en mi vida. Y ahí viene la imagen de mi familia sufriendo, mis amigos sufriendo. Y con mucha bronca empiezo a escarbar con los dedos que me quedaron afuera y logro sacarme la nieve de la boca, empiezo a respirar de vuelta, se reincorpora esa alma dentro de mí de vuelta. Uno me da la mano, salgo hacia afuera. Avalanchas, cada 2 por 3. Cuando sentíamos el ruido de la avalancha de noche era tremendo, ¿verdad? Y recuerdo que una noche había un temporal espantoso. El avión se sacudía, un viento fuertísimo. Y estamos todos en un estado de alerta, ¿verdad? Estaba siempre atento por las avalanchas, ¿verdad? Y de repente una piedra golpea contra el fuselaje. Pensamos que una avalancha, quedamos todos instintivamente parados de pie, pensando en una avalancha. El corazón nos latía a 10.000, y salía por la boca, y el viento no paraba. El avión se sacudía, pensamos que se iba a caer hacia el valle, el viento le iba a tirar hacia abajo, con tonos adentro. Y ahí le pasa un rosario a Adolfo Strauss, que él no quería rezar, que era agnóstico. El susto que tenía, empieza a rezar el rosario. Terminamos de rezar el rosario, él rezando también, se para automáticamente el viento, se disipan las nubes para nevar y sale una luna impresionante. Wow. La calma de vuelta dentro del avión. Que más recuerdo con dolor fue estar enterrados 3 días y 3 noches por una avalancha de nieve el 29 de octubre del 72 a la tardecita. Estábamos todos ya acomodados en nuestro lugar. A mí me tocaba en un lugar del medio, muy calentito, porque estaba rodeado de gente. Y el calor humano es brutal, es como una calefacción que tengo en invierno, que prende en invierno. Y estaba en ese lugar y de repente el capitán, que le había tocado contra la cabina piloto, sobre donde estaba el equipo de radio que habíamos sacado, y entraba frío por ahí, me pide: coche, ¿no me cambiás?, me dice. Yo lo miré como diciendo: está loco, en el mejor lugar me toca a mí, porque además era rotación antihoraria. Y a mí me tocaba ahí, y a él le tocaba allá. Era justo. Pero era el capitán y se había desmoronado después que escuchó la noticia de que no nos venían a buscar y nos daban por la radiosita, los transitores que tenía. Entonces me dio mucha pena que estuviera frío. Y yo me sentía medio Superman ese día. Y me levanté y bueno, pasé para allá pisando gente y de él para acá pisando gente. Nos saludamos al cruzarnos y yo me acosté en ese lugar horrible. Tenía a Adolfo Strauss enfrente, el gordo François al lado, Eduardo Strauss frente al gordo François. Prendí un cigarrito, ya se hizo de noche, ya se hacía de noche muy temprano, las montañas ocultan el sol, ¿verdad? Y se hace de noche muy temprano, y ya nos estábamos por desdibujar en la noche oscura, que caía casi como a traición, porque venía de golpe, no la esperabas la primera vez, y apagó. ¿Quién cortó la luz? Porque de golpe se apagó y de golpe no veías nada y la vista no se adaptaba a la oscuridad opaca, impenetrable. Igual quedé ahí, puse mis 2 pies abajo de los brazos de Fito, uno acá y el otro acá, él también, porque ahí estaban calentitos, y quedamos así. Y de repente sentimos a los pocos minutos un ruido que no conocíamos. No sabíamos nada de la montaña, era la primera vez que estábamos a 4.000 metros de altura en una montaña. Dejados de la mano de Dios, tampoco, menos imaginable. Un ruido como si fuera una tropilla de 300 caballos que se iban acercando al galope, tendido. Y medio me incorporé, y otros también se incorporaron y miramos para la izquierda, que es donde estaba cortado el avión, nos llevaba partido, estaba tapiado para que no entrara frío, con valijas, nieve, puertas, etcétera, con toda clase de materiales.
Y de repente todo eso hizo como una implosión y voló hacia nosotros. Y atrás, nieve, una cosa blanca como un flash. Instintamente, como instinto, uno levanta los brazos para proteger la cabeza, que es el órgano más importante que tenemos, parece que es verdad. A proteger la cabeza. Y te caen todas las toneladas de nieve arriba que hacen que tus brazos queden aprisionados con la nieve, porque enseguida se consolida en una segunda consolidación y se aprieta y se transforma en hielo. Claro. Y tus brazos quedan metidos en el hielo, y tu cara en el hielo, y las piernas estiradas tratando de salir y empujando el cuerpo de Fito, y Fito había sacado un pie y me lo había puesto en la cara, y empujaba para tratar de salir. Me hizo una bóveda de aire que me permitió respirar un poco más, ¿verdad? Pero en ese momento yo sentí que me moría. Tenía 24 años, no me había muerto en el crash, en el choque, porque también había cambiado de lugar con mi amigo Gastón Costemare, que me invitó a sentarme con él en la última fila, pero se sentó otro antes y yo me fui más para adelante. Ahora también me había cambiado con el capitán, pero nos estábamos muriendo todos. Supuse que todos estábamos bajo nieve, ahogándonos porque viene el sueño. Allí me encontré con mi padre, que había muerto hacía 6 años, que era el ser querido que más extrañaba. Y estaba acercándome a él como te veo a ti, así ahora, que nos íbamos a dar un abrazo. Y vi que él estaba viviendo en un paraíso de paz, un paraíso de felicidad. Yo estaba en un lugar horrible, sufriendo, como nunca en mi vida había sufrido. Y nunca sufriré de vuelta, pero. Y en ese momento el pie de mi amigo Fito se va. Y atrás de él deja un túnel de aire, que me entra oxígeno de vuelta, aire a respirar, y sale como un bebé recién nacido, un llanto, ¿viste? Cuando se llenan los pulmones de aire. Es un llanto, un grito. Y le dije a mi viejo, otra vuelta será, nos vemos más tarde. Pero ahora no. Me preferí quedarme viviendo en ese lugar horrible, sufriendo, irme a un lugar que era un paraíso de paz y felicidad, donde estaba mi padre, pero yo vivía acá y tenía que volver con mi madre, con mi novia, con mis hermanos, con mis amigos a los lugares. Entonces me quedé ahí, y a través de ese túnel que me entró aire pude salir. Cuando salí ya estaba oscuro, pero como sabíamos dónde estaba cada uno, nos pusimos a escarbar, rabiosos como un perro escarba en la arena o en la tierra. Y descubrí enseguida, fui al lado que estaba el gordo François, Roberto François, y le descubrí la cara. Estaba vivo, una alegría me dio, y él también me saludó, como si hubiéramos estado saliendo del agua, ¿verdad? Y de repente dije, Fito me dice, no, sacalo, que necesitamos más manos para escarbar. Vení a escarbar. Bueno, lo saqué, vamos a cargar, gordo. Estaba Eduardo Strauch al lado de Fito, estaba vivo. Después venía, no me acuerdo quién, y después venía donde Marcelo Pérez, el capitán, me había cambiado conmigo. Y escarbamos ahí, estaba muerto, en mi lugar. Y yo estaba vivo en el de él. Más tarde Javier Métol y su esposa gritaban, Javier por Liliana, y fuimos. Estaba él destapado ya, y Liliana no aparecía. De repente la encontramos tapada, la destapamos de la nieve y estaba muerta. Y más atrás, con una puerta que tapiaba el buraco donde se rompió arriba de ellos, que le había hecho una cámara de aire, estaba Pancho Delgado, Numa Turcati y Gustavo Servino. De ahí fui a ayudarlos a tratar de salir, y me apuraban, apurate. Y vos a esa altura entras a escarbar rápido, te quedas sin aire. Parece que el pecho te va a respirar. Te va a explotar. Claro. Sí, hay poco oxígeno. Poco oxígeno, y los glóbulos rojos no llevan el oxígeno a donde deben llevarlo, te explota. Pero mentira, no te explota nada. No doy más, mentira. Das más.
cada vez más. Y seguís escarbando, la sangre te emana de los dedos porque la nieve es como una lana de vidrio, ¿verdad? Muy dura. Y no teníamos otra cosa con que escarbar, sino las únicas herramientas eran nuestras manos. Y lo saco, bueno, y me dio una felicidad y ellos también. Y ahí nos quedamos a pasar esa noche en un recinto de aire que había quedado contra la cabina de piloto. Se ve que cuando entró la nieve, el aire la frenó ahí. Quedó una burbuja de aire llena de nieve hasta esta altura y nosotros apretados entre el techo y la nieve, pero con aire. Ahí estuvimos todos los que habíamos sobrevivido y con los muertos que estaban ahí, pasando la noche. Nos estábamos mojando porque el calor humano estaba derritiendo la nieve, porque lo único bueno era que no sentíamos frío, porque estábamos tapados más allá del techo. Entonces era como un iglú, el viento pasaba por arriba pero no entraba, entonces no sentía frío. Y el calor humano derretía, la nieve estaba todo mojado. Se me hice pis, no me hice pis. El pis es calentito, no es frío. Era agua. Y ahí pasamos 3 días y 3 noches increíbles. Sabíamos que era de día porque a través de la ventana veía su tono celeste de la profundidad de la nieve. Sentimos que estábamos quedando sin aire el primer día porque el encendedor que prendíamos para vernos consumir oxígeno. Se apagaba. Prendelo de vuelta, pelotudo. Se apaga. Puta, no hay oxígeno. Claro. Encontramos entre las piernas un caño hueco de 2,5 metros. Con eso, por una de las rajaduras del techo que había, pudimos sacarlo. Y ahí probábamos con el encendedor cuando no se apagaba. Y de repente quedó prendido. Calculamos los metros que había 2,5 metros de nieve arriba nuestro. Estamos enterrados en ese iglú bastante calentito. Y ahí pasamos 3 días, 3 noches. Ahí murieron 7 varones divinos y la única mujer, la señora de Metol, Liliana, que era de aquellas mujeres que tiene mucho más de aquello que nos faltan muchos hombres. Hacer un túnel hacia la cabina de pilotos, porque el avión estaba escorado cerca de 45 grados, 35 estaría. Y la ventana de la izquierda del piloto quedaba más para arriba, ¿no? Entonces fuimos sacando nieve con las manos y la tirábamos arriba nuestro, porque otro lugar no había. Y en la medida que avanzaba el túnel, crecía la nieve que nos iba tapando. En una carrera en el tiempo. Hasta que al final recuerdo haberlos visto que estaban allá arriba, porque la cabina estaba más adelante, más alta, me parece. Pateando la ventana, acostados y pateaban la ventana. La pateaban durante el rato hasta que al final el vidrio cayó. Y atrás cayó nieve. Pero la nieve de arriba no estaba apretada, estaba blanda. Cayó nieve y atrás de la nieve vino un rayo de luz. En la oscuridad en que veíamos, entró un rayo de luz. Al fin, dijeron. Al fin. Y salimos reptando con roedores por ese curvilíneo túnel que habíamos hecho, una obra de ingeniería, porque había que pasar por el medio de una puerta que separaba el cockpit de los pasajeros. Después a la izquierda, pasando por el piloto, de la izquierda por arriba, y por ahí salimos. Yo fui de los primeros en salir, porque estaba cerca. Y bueno, cuando salí, el día que era cielo celeste, había un sol radiante, no sé qué hora era, pero era mañana, se ponía a las 10 de la mañana, supongo. La nieve blanca, como almidonada, nuevita, como para empezar de vuelta. La montaña nos estaba pariendo nuevamente, estábamos haciendo. Y me senté arriba del fuselaje, pero que no se veía, porque en la nieve, y a observar esa maravilla de día. Y el sol te daba en la cara y te daba un calorcito precioso. Y al lado mío había un agujero por donde salían mis amigos sucios, contrastando la mugre con la limpieza inmaculada del lugar. Y salían uno tras de otro. Y te juro, mi madre, mi familia, que me encontré ahí sentado con Jesús de Nazaret.
ese hombre que dio al mundo el mensaje más importante que hombre alguno dejó jamás, como amamos los unos a los otros, como yo os he amado. Y nos dejamos guiar por su mano. Podía ver su contorno, ¿verdad? Los perímetros del cuerpo, no podía ver su masa corporal. Yo sabía que estaba ahí, no tenía cara, pero estaba ahí, mirando cómo salían mis amigos. No podía tocarlo yo con la mano. Claro. Y me quedé cogidamente mirando y callado. Y escuché que nos decía, síganme, les doy la mano, pórtense y cuídense, porque son hijos míos a imagen y semejanza, criados así. Y eso lo entendí yo. Y después otros me contaron después que vieron lo mismo. Y otros no. Cambió 180 grados. Pasó a ser aquello una gran familia, una gran hermandad, donde lo que nos regía era la solidaridad, pero sobre todo el amor. No en el sentimiento estrictamente dicho, literalmente, sino en el comportamiento humano, con gran amor. Porque vos levantarte, caminar, ayudar a uno que estaba a 4 metros, era un esfuerzo titánico. Claro. Pues las piernas pesaban, el aire no te daba, y ya habías bajado unos cuantos kilos. Como después de haber pasado lo que habíamos pasado, de haber sufrido el accidente, de haber tenido que resolver todo lo que habíamos resuelto de la comida, de haber puesto la casa en orden, sufrir una avalancha como la que sufrimos y que mató 8 personas más, es inentendible cuál era el castigo que nos estaban dando, qué era lo que habíamos hecho mal para sufrir un doble castigo como estábamos recibiendo. Un momento muy duro y muy difícil de superar, pero también fue algo que nos hizo sentir más fuertes y pensar con más energía que de ahí vamos a salir de cualquier forma. Pero bueno, fue todo muy antagónico. Que nos iban a encontrar, que nos estaban buscando, y cuando se seguía muriendo, o sea, especialmente después de la avalancha, ¿no? Quizás ahí fue cuando realizamos con más intensidad de que nos podía tocar en cualquier momento. Que ahí en la avalancha murieron 8 personas, algunos como yo estuvimos al borde de la muerte, yo solamente sentí que estaba muerto en un momento. Te diría que sí, que después de ese día, del 29 de octubre del 72, fue cuando tomamos conciencia que nos podía tocar en cualquier momento, ¿no? O sea que otra de las cosas que aprendimos a valorar intensamente es la vida, ¿no? La vida cuando te ronda la muerte y sabes que te puede tocar en cualquier momento y que, como decías tú, te puede quedar 1 hora, 1 día o 2 días de vida y ves alrededor tuyo que muchos se van. O sea que después del 21 de octubre fue cuando, por lo menos, yo realmente empecé a sentir eso a diario, ¿no? Me puede tocar en cualquier momento. Y en algunos momentos creo que nos pasó a todos, lo hemos hablado más de una vez entre nosotros, muchas veces estuvimos deseando que nos tocara, porque era tan difícil, tan dura la lucha en algunos momentos, o en casi todo el tiempo, que cuando veías que uno se iba para el otro mundo, decías, ay, ojalá me toque a mí, yo no aguanto más esta lucha, ¿no? Eran pensamientos fugaces que te pasaban y enseguida volvías a la lucha y a seguir viviendo y a seguir tratando de lograr el objetivo que era llegar a casa, ¿no? Cuando sentimos, primero fueron unos minutos, ya todo el día había sido un día de mucha nevada, tormentoso, con sonidos extraños que desconocíamos. Estamos todos un poco tensos y poco alerta, hasta que a eso de las 9 de la noche entró esa avalancha en el fuselaje, nos tapó, nos apretó y nos quedamos totalmente sumergidos en toneladas de nieve comprimida, por lo que teníamos casi todos quedamos con muy poco oxígeno y empezamos a sentirnos que nos íbamos a los pocos minutos, ¿no? Y yo tuve todo ese proceso, sí, hacia la muerte tan claro y en tan pocos segundos o quizás un par de minutos y no mucho más.
es otra de las cosas que he escrito en mi libro, ¿no? La relatividad del tiempo, cómo en 2 minutos pueden pasar tantas cosas por la cabeza de uno, tantas emociones. Y sentí al principio pánico, terror de que se había acabado, me iba hacia la muerte, iba hacia lo desconocido, a ver qué pasaría. Después empecé a sentir nostalgia y tristeza de dejar la vida, de dejar a todas las personas que quiero, que nunca más las volvería a ver, de no poder lograr todos mis objetivos, los planes, que tantos planes tenía a esa edad. Recién empezaba el camino de la vida. Después empecé a sentir una tremenda felicidad y paz. Eso que tantas veces hemos oído hablar a las personas que han llegado a esos límites, de que pasan las imágenes de la vida en segundos, pasan cientos o decenas y decenas de imágenes de toda la vida de uno, de chico hasta el momento ese, que es realmente asombroso, ¿no? Imágenes nítidas, claras, como diapositivos en colores, y después empecé a sentir esa paz y serenidad y placer inexplicable, totalmente imposible de transmitir. Un placer físico, placer espiritual, mental, era todo un tremendo, intenso y completo y perfecto placer, que me llevaba hacia algo, ¿no? Como una especie de magnetismo que me iba arrimando hacia algo perfecto, increíblemente placentero. Y cuando ya estaba en un punto que estaba convencido que estaba muerto, y dije, estoy muerto, ahora qué pasa, ¿no? Con gran expectativa, ya sereno y sintiendo ese placer intenso. Ahí me entró el oxígeno, que Adolfo, mi primo, estaba al lado, se empezó a mover, pudo salir, y al mover la nieve me entró oxígeno, otra vez pude respirar. Y me acuerdo también con desesperación que quería seguir hacia donde iba y no volver al martirio de la cordillera, ¿no? Con desesperación volví a la vida, pero bueno, a los pocos segundos ya me sentí vivo y otra vez con ganas de luchar, cada vez más convencido de que íbamos a lograrlo, cada vez más convencido y más tomando conciencia de todas las capacidades que teníamos, que habíamos desconocido hasta ese momento. Así que bueno, seguimos la lucha por la vida para llegar a cumplir nuestro objetivo. Noche habíamos cambiado con Gustavo Nicolich. Gustavo Nicolich estaba con la espalda hacia Santiago, hacia Chile, y el avión, como estaba inclinado así, los que tenían la espalda contra Chile tenían la cabeza acá arriba y la ventana acá, y los que estaban con la ventana hacia el soñado, hacia Argentina, tenían la cabeza 1,50 m más abajo. Al entrar la nieve por ese tubo, que nos tapó totalmente, y ya no nos podíamos mover, yo había cambiado con Nicolich, que estaba arriba, yo pasé abajo, y a mí me tapó 1 m y algo, 1,50 m, 1,40 m nieve. Por lo tanto, cuando yo me quise mover, era imposible, no me podía mover, y con las manos hice así porque tenía los pies de Nicolich en mis manos, las medias, y él no me respondió, me podía haber hecho así. O sea que al segundo ya se había muerto. Los que tenían a mi derecha y a mi izquierda los toqué con el codo y tampoco me respondieron, así que sentí que era el próximo el morir. Y como no me podía zafar, no podía salir, mi corazón se empezó a entrar en taquicardia, como que me salía por la boca, mis pulmones parecían que iban a reventar, y sentí que tenía una angustia muy grande, hasta que de repente una voz interior que siempre me habló a mí toda la vida, mi ser interior, me dijo, pará, tranquilo, tranquilo. Y un segundo en la montaña se transforma en horas, porque en un segundo que se parte en partículas te permite esbozar un pensamiento completo en el tiempo. Y entonces me dijo, la mente me decía, tranquilo, tranquilo, digo, si Dios existe y te trajo a la vida, no puede ser que la muerte, el último momento culmine, sea algo negativo. Entonces hice un paralelismo mental en esos segundos que era como la muerte intrauterina, que vos estabas en la barriga de tu madre y saliste de la barriga que dependía de ella y estabas afuera con tu cuerpo.
y ese cuerpo, con el amor y el cariño de un bebé como depende de la madre, después se hacía autosuficiente y tenía una vida propia. Entonces era como que después que el cuerpo moría, el alma continuaba en otra vida. Entonces me dije, no puede ser que Dios te invite a la vida y sea algo malo la muerte. Entonces me entregué a vivir la experiencia de la muerte, porque la muerte es la condecoración de la vida. Una vida termina con la muerte, no es que termina, empieza la vida. Y entonces me entregué a esa vivencia y mi corazón se aquietó, mi mente entró en una paz increíble y esa aceptación hice que sí, como si yo estuviera sentado en la primera fila de un teatro o de un cine, mi vida paseaba en la pantalla de la televisión o en el escenario del teatro de ese momento para atrás. Pero todas las imágenes de mi vida que pasaban en segundos eran maravillosas, eran lindas, eran momentos sublimes de mi vida. Y terminé al final gateando en dirección a mi madre, estaba desnudito y mi madre me abrió los brazos. En el momento que mi madre me abraza, me transformé en luz, una luz que iba como los rayos de una bicicleta a un centro que era fluo, donde la música que escuchaba era maravillosa, estaba en un tiempo omnipresente, porque no era que tenía que llegar, porque yo ya estaba, era como que estaba en todos lados. Cuando yo veía las imágenes en la pantalla, pero en ese momento sentía que era omnipresente, porque estaba en el futuro, en el presente, en el pasado, y una sensación de bienestar muy grande. De repente, Carlos Páez, que estaba enfrente a mí, al lado de Nicolich, se levanta en la oscuridad absoluta a escarbar para buscar a Gustavo Nicolich, que estaba en el lugar que yo estaba. Entonces se pone a escarbar, a escarbar, a escarbar, a escarbar, y llega a mi cara, y con un encendedor lo prende y ve que estoy muerto. O sea que cuando se da cuenta que soy yo y no le contesto, se da vuelta, se para sobre mi cara y empieza a escarbar a Nicolich. Pero cuando me estaba escarbando, decía Gustavo, Gustavo. Yo en ese viaje que estaba yendo hacia la luz, sentí la palabra Gustavo, Gustavo. Yo era energía pura y entonces me pasó lo mismo que te pasa cuando suena el despertador el lunes de mañana y vos estás soñando y querés volver a soñar, pero ya no puedes seguir soñando, no puedes dormir, y entonces me quedé trancado y de repente sentí como que me caía, ¡boom!, como de un tercer piso, y entré adentro de mi cuerpo de vuelta, toda esa energía, ¡boom!, y abrí los ojos. Cuando abrí los ojos en la oscuridad más absoluta, tenía unas piernas que me pisaban, le mordí el pie, y Páez se da vuelta, me alumbra y me dice, pero Gustavo, pues estaba... Y bueno, ahí me saca y salgo yo, y bueno, y ahí estuvimos 3 días y 3 noches. O sea, esa fue mi experiencia, una experiencia mágica, en donde tuve toda esta vivencia. Yo siento que el paraíso, el cielo, es justamente cuando vos te conectás con la aceptación y con la gratitud y enfrentás la vida y la muerte con los brazos abiertos como un regalo. Y me parecieron las imágenes más maravillosas. Antes de eso, de aceptarlo, tenía miedo, contracción, tenía pánico. O sea que cuando aceptás, te relajás, empezás a fluir y tu energía se conecta con el inconsciente colectivo, con Dios, con el universo, con esa energía cósmica. O sea que esa es la vivencia que tengo. He ayudado a muchas personas a morir, entre ellos a Arturo Nogueira, en los Andes, y bueno, tengo una vivencia que me hace no tenerle miedo a la muerte, sabiendo que todos los seres humanos nos vamos a morir un día, pero todos los otros días tenés que vivir. Así que no tenés que preocuparte, sino ocuparte de disfrutar cada instante, dando y siendo la mejor versión de ti mismo.
porque fue la primera noche en que estuvimos todos acomodados en el piso, los que estábamos sanos, habíamos los camastros que habíamos hecho arriba, ahí teníamos los 3 que estaban heridos, y estábamos justamente comentando eso, de lo bien que estábamos, cuando vino ese alud y nos tapó. Y sí, fue horrible eso, porque estuvimos descalzos, porque nosotros nos teníamos que sacar, dormíamos uno frente al otro, y el que estaba enfrente a mí me ponía un pie abajo del brazo y el otro acá en el pecho, y yo hacía lo mismo con él, y arriba nos tapábamos con las mantitas de los tapizados de los ancianos. Claro. Y entonces, para dormir de esa manera nos teníamos que sacar los zapatos y ponerlos en las gavetas de las bandejas del avión. Y cuando vino la luz nos quedamos todos descalzos y estábamos peor que el día del accidente. Una cosa real pero risueña. El día de la luz estaba descalzo, se había sacado las medias porque seguro estaba, y en el piso del avión el hielo ese se había derretido y era agua. Y entonces tenía los pies adentro del agua esa helada y los dedos los tenía violetas. Wow. Y le dije, gordo, se te van a engangrenar los pies. Y me mira y me dice, ¿y para la mierda que me van a servir? Entonces lo agarro y le empiezo a dar masajes en los pies. Y ahí me dice, si me lo salvás, te prometo que voy a ser tu esclavo. Y ahí le dije al resto del grupo, bueno, escuchen que François tiene algo para decir. Y bueno, a partir de ese momento tengo un esclavo. Y bueno, y pude salir a la vida, que era espantosa. Porque fíjate vos que esta es una historia que es de tragedia y de milagro. Pues tragedia, pues se murieron amigos y no tuvieron la felicidad del reencuentro con sus familias. Pero un milagro para los que sobrevivimos, que pudimos darles alegría a las familias. Pero los que sufrieron fueron las familias de los que no volvieron, porque ellos se fueron a un lugar de paz y felicidad, que es donde va la gente que ha hecho por merecer esa paz y felicidad, ¿verdad? Y eso es lo que yo envidiaba y quería irme, porque estaba ya más aburrido, cansado de esta vida, que pensabas que te ibas a morir en un rato, mañana, pasado, y el problema era que no sucedía, que no te morías.